creyó a Dios y le fue contado por justicia. La cita en que se basa este tema Se encuentra en Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien, está hablando de Abraham, que se le fue atribuida justicia. La pregunta que hago en relación a esto es, ¿qué implicación tiene que a Abraham le haya sido contada la fe por justicia? ¿Qué implica eso? Leemos a veces superficialmente que la fe le fue contada por justicia, pero ¿qué implica? Bueno, vamos a ver qué implica tener esa justicia que fue atribuida a Abraham. Dice Proverbios 11:18, el que siembra justicia tendrá galardón firme. 11:19 dice, la justicia conduce a la vida. Y Deuteronomio 16:20, citando el pacto abrahámico, el pacto hecho con Abraham en el cual se le contó la fe como justicia, dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esas eran las condiciones del pacto. Si el pueblo seguía la justicia, habría de vivir y heredar la tierra. Abraham cumplió esas condiciones al creer, porque dice que la fe le fue contada como justicia. Y el efecto de la justicia, dice el profeta Isaías, será paz. Y la labor de la justicia, paz y seguridad para siempre. Entonces, si uno tiene esta justicia que se requiere, dice que tendremos seguridad para siempre. Para que esto pueda cumplirse, tenemos que vivir para siempre. Entonces, la promesa para quien siembra justicia, para el que hace justicia, es vida eterna, para que pueda gozar de paz y seguridad para siempre. Ok, entonces vemos que a Abraham la fe se le contó como justicia y por lo tanto podía obtener esa vida eterna que se promete, esa tierra como herencia perpetua, esa paz, etcétera, ¿no? Todas las bendiciones ya mencionadas. Así que la pregunta natural que surge es, ¿qué es la justicia? Porque la fe le fue contada como justicia. ¿Qué es la justicia? Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Salmo 119, 172. ¿Quién me quiere hacer el favor de leer? Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es la justicia? La ley de Dios es justicia. Sus mandamientos son justicia. Por eso nos dice también el espíritu de profecía en armonía perfecta, claro, con la Biblia. en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, párrafo 1. La justicia es obediencia a la ley. ¿Qué es la justicia? Obediencia a la ley, porque la ley es una ley de justicia. Significa entonces que si a Abraham la fe le fue contada por justicia, la fe le fue contada por obediencia. ¿Sí? Él creyó y Dios le imputó, o le contó, le atribuyó más bien, le atribuyó obediencia. La fe entonces ante Dios es un acto de obediencia. Ahora, el pecado es infracción de la ley. Entonces vemos que la justicia y el pecado son términos opuestos. La justicia es obediencia a la ley y el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Entonces, la ley de Dios juzga y determina tanto qué es justicia como qué es pecado. Cuando se la obedece, la ley juzga ese acto como un acto de obediencia o de justicia, perdón, y cuando se la transgrede, juzga ese acto como un acto de pecado. ¿Sí? Ahora, la pregunta que hacemos en relación a esto es, ¿la justicia y el pecado son actos meramente externos? Bueno, eso depende. ¿La ley juzga únicamente la conducta externa? ¿Qué creen? ¿La ley se limitará a juzgar solamente los actos externos? ¿O será que puede ir más allá y juzgar incluso nuestros pensamientos e intenciones del corazón? Podemos poner un ejemplo.
¿Recuerdan qué dijo Cristo? El que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. ¿Es el adulterio entonces un acto meramente externo? Claro que no. Los fariseos y bueno, los judíos en general creían que la ley se limitaba a la conducta externa, pero la ley, podían deducir por por la simple ley que eso no era así, porque un mandamiento de la ley dice no codiciarás. La codicia es un acto que ocurre aquí, entonces no era un acto necesariamente externo y ya era un pecado. La ley juzgaba como pecado incluso la intención de pecar. Los pensamientos y disposiciones del corazón eran juzgados como pecado. Entonces el pecado ante Dios no solamente la apariencia externa, sino incluso las disposiciones y deseos del corazón. Y lo mismo ocurre con la justicia. ¿Quién me hace el favor de leer Santiago capítulo 2, versículo 21 y 24? Santiago capítulo 2, 21 y 24. ¿Quién se anima? Versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Gracias. Ok, entonces, en el texto que aparece en la imagen, dice Santiago capítulo 2, versículo 21, en forma de pregunta, ¿acaso no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es una pregunta retórica. Claro que fue justificado, dice. Y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago no niega que el hombre sea justificado por la fe, sino que aclara que también lo es por las obras, por una relación que existe íntima entre la fe y las obras. Pero quiero que pongamos atención a lo que dice el pasaje. Dice que fue justificado por las obras cuando ofreció Isaac sobre la. Pero a juzgar por la evidencia externa, Abraham no ofreció a Isaac sobre el altar. Han leído la historia, recuerdan que Dios detuvo a Abraham antes de quitarle la vida a su hijo. Isaac no fue ofrecido en holocausto a Dios, no fue sacrificado, pero aquí Santiago nos dice que fue justificado por ofrecer a Isaac sobre el altar. Significa entonces que Dios le contó a Abraham este acto como si lo hubiese realizado, porque en su corazón Abraham ya había matado a Isaac, había sacrificado a su propio hijo en su corazón. Así como al que mira a una mujer para codiciarla se le atribuye el pecado que ha tenido el deseo de realizar, así a Abraham se le atribuyó ese acto de obediencia y de justicia que tuvo el deseo de realizar. Abraham fue impedido por Dios y nosotros a veces cuando queremos pecar pues somos impedidos por las circunstancias, ¿no? Vemos entonces que tanto la obediencia o justicia como el pecado o transgresión se nos atribuyen Desde que existe el deseo genuino de realizar. Digo genuino porque podemos engañarnos y decir, Dios sabe que le quiero obedecer, pero ¿acaso nos está deteniendo un ángel para no hacerlo, como el caso de Abraham? ¿O qué nos impide? De Abraham, si Dios no lo detiene, Abraham lo hace. ¿A nosotros qué nos detiene? Vosotros veis entonces, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es lo que dice la sagrada palabra de Dios. No es lo que dice Abdías Sausa. Si alguien por alguna razón encuentra alguna dificultad con estos pasajes, bueno, habrá que reclamárselo al Espíritu que inspiró a sus santos apóstoles. Volvemos al pasaje entonces de Génesis 15:6. Dice, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya hemos dicho que es la justicia según la Santa Biblia y el Espíritu de profecía. La justicia es obediencia a la ley. Entonces vemos que cuando Abraham cree, esa fe le es contada como obediencia. Leímos en Deuteronomio 16:20 que las condiciones del pacto abrahámico era la justicia.
Decía, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra. La justicia es obediencia. Entonces, Abraham cumplió las condiciones de este pacto. Él era el padre, el primero con el que se hizo este pacto, por eso es llamado el pacto abrahámico, al creer. Al creer, ese acto Dios lo contó como obediencia. Será entonces que la fe incluye una disposición a obedecer, porque dijimos que el deseo de obedecer es contado por Dios como obediencia, y ya vimos lo que dice Santiago 2:21 respecto a eso. Así como el deseo de pecar es contado como transgresión. ¿Sí? Bueno, Gálatas 5:6 nos dice, la parte en verde, que la fe obra por el amor. La genuina fe obra por el amor. Hay dos clases de fe. Tenemos que precavernos contra esa otra falsificación de la fe. Una es la fe que obra por el amor y otra es la fe que tienen los demonios, que menciona también Santiago capítulo 2, que dice que ellos creen pero tiemblan. Los demonios no obran movidos por amor. Su fe es solamente teórica porque reconocen, por supuesto, las verdades. Ellos saben, recuerden que decían a Cristo, yo te conozco quién eres el santo de Dios. No tienen problema con esas verdades, las reconocen, por supuesto no viven de acuerdo a ellas y por supuesto no tienen amor. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe simplemente teórica que reconoce las verdades bíblicas o una fe que movida por el amor obra obediencia? Ok, el punto en este versículo es que la fe, la genuina fe, es movida por el amor. Ese amor nos dispone a obedecer. Vemos entonces que la verdadera fe lleva una disposición a obedecer a Dios. ¿Correcto? Y dijimos que esa disposición a obedecer, Dios la cuenta como si el acto ya se hubiera realizado y vimos el ejemplo de Abraham, ¿no? El Espíritu de Profecía nos dice más acerca de este punto. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 429, párrafo 2. No sé si me puede hacer alguien ahí el favor de ayudarnos con esa lectura. A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los efectos e impulsos del corazón, y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Muchas gracias, hermano. Ok. ¿Cuál es la fe que justifica? A fin de que el hombre sea justificado por la fe, ¿a qué punto debe alcanzar la fe? Dice, un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón. Um, Esos impulsos que lo van a llevar a obedecer, ¿sí? Y por eso menciona inmediatamente después la obediencia. Y mediante esa obediencia que va a generar ese impulso, la fe misma es hecha perfecta. Vemos entonces que la fe que justifica es la que domina los afectos e impulsos del corazón. Desde que tengo esa fe que está dominando mis afectos y generan en mí esos impulsos para obedecer a Dios, esa fe ya me justifica. Así fue justificado Abraham, ¿sí? Por tener el sincero deseo de obedecer a Dios cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque la evidencia externa no nos dice que sacrificó a Isaac, en su corazón él ya lo había sacrificado por ese sincero deseo de obedecer a Dios. Entonces, esa fe, la fe que justifica, es la que domina nuestros afectos. Pregunto, ¿Dios tiene nuestros afectos? Si los tiene, podemos decir que tenemos esa fe que obra por el amor. Pero si no obramos amor, perdón, si no obramos movidos por el amor, no tenemos la fe que justifica. Tenemos esa falsificación, se oye feo, la falsificación satánica de la fe, de los que creen y tiemblan. Muy bien. Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer esa cita y el comentario que hace la hermana White respecto a la misma. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ronald B., así aparece aquí en el Zoom, que nos haga el favor de leer las citas en pantalla. Esta y la que sigue, por favor. Mateo 5:20. Adelante. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Cuando una persona es muy estricta en los asuntos religiosos, la gente tiende a decir que es un fariseo. Y sin embargo, Cristo nos dijo que teníamos que ser superiores a los fariseos. ¿A qué se refería Cristo? Bueno, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. La justicia de los escribas y fariseos era egoísta y consistía en formas externas. La justicia que Dios requiere es tanto interna como externa. Debe purificarse el corazón. Amén. Amén. Ok. Entonces, aunque ellos tenían justicia, su justicia era solamente externa, solamente por fuera, una apariencia. Esta justicia, la ley no la reconocía como genuina obediencia, porque la ley, ya vimos, juzga incluso las intenciones del corazón. Y ya vimos ejemplos. Yo puedo hacer actos que son solamente buenos en apariencia. Puedo darle de comer a los hambrientos, y eso no es no necesariamente un acto que la ley considere como un acto bueno, porque tal vez no lo hago por amor al hambriento, lo hago por amor a la estimación de la gente que me observa. Que la gente diga, qué bueno es el hermano, es un santo. Que la gente, lo hago para ser visto por los hombres, como lo hacían los fariseos, ¿no? Pero realmente es para enorgullecerme. El orgullo es un pecado. Entonces, ante Dios no es realmente un acto de justicia, sino un acto de hipocresía. Esa justicia consistía en formas externas. Corremos el mismo riesgo de que nuestra justicia sea solamente una forma externa. Externamente, los hermanos ven que yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, ayudo al que lo necesita, pero ¿es movido por el amor lo que hago? Tengo la justicia que debe ser superior, dice, que la de los escribas y fariseos. Si alguien creía que estos hombres eran justos, Cristo dice que nuestra justicia tiene que ser superior a la de ellos. ¿Cómo sería superior? Pues que nuestra justicia no sea solamente externa, sino también interna. Así sería superior porque la de ellos solamente era externa, solo era apariencia. Tenemos que hacer actos externos, por supuesto, pero tenemos también que tener esa justicia interna, esa fe desde adentro que obra por amor y purifica el alma. Debe purificarse, dice, el corazón. Entonces podemos decir que hay dos clases de justicia: la justicia interna y la externa. La externa, pues, son los actos visibles, lo que toda la gente ve, esos actos buenos, esa obediencia que la gente puede percibir. Pero la justicia interna, según vimos, son esas disposiciones del corazón. Cuando tienes el deseo de obedecer a Dios, el genuino deseo, Dios te lo cuenta como justicia, te atribuye esa justicia. Lo vimos en el caso de Abraham cuando ofreció a Isaac. El deseo de ofrecer le fue contado como justicia. Entonces, si la Biblia nos dice, en el versículo con el que abrimos en Génesis 15:6, que a Abraham la fe le fue contada por justicia, significa que la fe entonces está dentro de la categoría de la justicia interna. Entonces tenemos que la justicia externa son todos los actos visibles de obediencia y la justicia interna son las disposiciones a obedecer, entre las cuales se encuentra la fe. Leímos en el Espíritu de Profecía que la fe domina los afectos, la genuina fe debe alcanzar ese punto de dominar los afectos y disposiciones del corazón. Y esa fe, dice, para que podamos ser justificados debe alcanzar ese punto. Desarrollar el deseo de obedecer. Justicia interna y externa. La fe es contada como justicia, es decir, como obediencia, porque es genuinamente obediencia ante Dios, porque su ley juzga como obediencia no solamente las formas externas, los actos externos, sino incluso los pensamientos y deseos del corazón. La justicia interna debe producir la justicia externa. Recordemos que a los fariseos Jesús les dijo que limpiaban solamente por fuera el vaso, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre. Su justicia era solamente externa, ¿no? Como ya dijimos. Pero ¿qué les dijo? Limpia primero lo de adentro para que lo de afuera también sea limpio. Es decir, la justicia interna produce la justicia externa. Los deseos del corazón, por obedecer, justicia interna, producen las obras externas. Por eso la fe es una justicia interna
porque la fe, como leímos en el Espíritu decía, conlleva las disposiciones del corazón y produce entonces esas obras visibles externamente. Ok, ahora pasando a otro punto relacionado, vamos a pedirle a nuestra hermana Mari. Nuestra hermana Mari, si nos puede hacer el favor de leer lo que nos dice Job 34:11 y lo que nos dice después Jeremías 17:10 en pantalla. Adelante, hermana Mari, por favor. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok, muchas gracias. Nos dice primero el libro de Job, que Dios nos va a pagar a cada quien según que nuestras obras y nos va a retribuir conforme a nuestro camino. Recuerden que también nos dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, que Él traerá toda obra a juicio. ¿Qué juzga Dios? Juzga nuestras obras. Eso es lo que por si alguien dice, las obras nada significan ante Dios. Bueno, ante el juicio de Dios, Él va a juzgarnos de acuerdo a nuestras obras y nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Pero quiero que noten lo que dice en relación a lo mismo Jeremías, lo que me leyó nuestra hermana. Dice que Jehová escudriña la mente y prueba el corazón para, en base a eso, darle a cada uno según su obra, perdón, según su camino, según el fruto de sus obras. Es la misma terminología que usa Job 34:11, la misma terminología. Habla de el camino y las obras. Pero para eso primero escudriña la mente y el corazón. Porque a Dios, más que la evidencia externa, Él juzga principalmente los motivos que nos llevan a realizar esas obras. ¿Le doy de comer al hambriento porque amo al hambriento o porque me amo a mí mismo y amo la alabanza de la gente? Es lo que Dios va a juzgar. Entonces va a ver si es acto sincero escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, cuando habla de juzgarnos de acuerdo a nuestras obras, no se refiere solamente a la apariencia externa, a los actos visibles, sino a los deseos del corazón, ver si son genuinos. Porque su ley vimos que juzga incluso los pensamientos. Entonces, aquí habla de juzgarnos de acuerdo a nuestras obras. Pero en el caso de Abraham, en Santiago 2:21, Abraham fue juzgado por sus obras, pero la obra no fue externamente visible. Él no sacrificó a Isaac a juzgar por la evidencia externa, pero en su corazón ya lo había sacrificado y fue juzgado de acuerdo a su obra. Es contado como obra no solo lo que se ve externamente, sino incluso los deseos de realizar la obra. ¿Correcto? Entonces Dios nos va a juzgar por esas obras, sean externas o internas. Por internas se entiende el deseo de realizarlas. Él escudriña nuestra mente, no puede ser engañado. Sabe si nuestra religión es solamente una forma externa o si es un acto de puro amor. El Dios que escudriña la mente nos va a juzgar por una ley que en Santiago capítulo 2, versículo 11, que no aparece en pantalla, pero lo pueden leer en casita, nos dice que esa ley es la ley moral o los 10 mandamientos. Respecto a esta ley dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios es una ley de libertad. Esa ley nos juzgará. El Dios que escudriña la mente nos juzgará con esa ley, en base a esa ley. Es el código por el cual nos juzgará. Entonces, si Él escudriña la mente, no hemos de esperar que nos juzgue mediante una ley que se limita solamente a los actos externos. Esta ley va más allá. Nos dice el matinal ser semejante a Jesús del Espíritu de Profecía, página 61, tercer párrafo. Todo el mundo será juzgado por esa ley. Toca aún las intenciones y los propósitos del corazón.
Ok. Esa ley, entonces vemos que no se limita a la conducta externa, sino que toca aún las intenciones y los propósitos del corazón. ¿Con qué intención obramos bien? ¿Obramos bien por temor a la consecuencia o por amor a Dios? ¿Por amor a la estimación de la gente o por amor a Dios? Esa ley ve si nuestros actos son genuinos o son hipócritas. Todo el mundo, dice, será juzgado por esa ley. Dios no puede ser engañado. Él verá si nuestros actos son actos genuinos de obediencia o son meras formas externas. Ok, y terminamos con este versículo. San Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Puedo leer, pastor? Sí, sí, adelante, hermano. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas gracias. Aquí Cristo es demasiado claro. El que me ama, mi palabra guarda. Ok. Lo mismo nos dice en el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y transgredo su ley. Bueno, repetidas veces escuché a varios predicadores con el mismo discurso que decían, puedes amar a Dios con todo el corazón y pecar, pero Dios sabe que le amas. Adán amó a Dios con todo su corazón y pecó. David amó a Dios con todo su corazón y pecó. Pero quiero que sepamos, hermanos, que no es así. Adán amó más a Eva en ese momento que a Dios, por eso pecó. David amó más el pecado en ese momento, por eso pecó. No es posible amar a Dios con todo el corazón y transgredir su ley, porque nos dice el versículo 21 que no está en la pantalla. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que los guarda. Por eso nos dice San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. No dice que el que ama a Dios es probable que guarde su palabra. Asegura, mi palabra guardará. No existe otra posibilidad más que obedecer. Pero ya vimos que es contado como acto de obediencia, incluso la disposición a obedecer. Vimos que la justicia son las condiciones del pacto abrámico en la que entramos los creyentes. ¿Sí? La justicia, decía, la justicia seguirás para que vivas, nos decía Deuteronomio 16:20. Debemos seguir la justicia, que es obediencia a la ley de Dios, como ya lo confirmamos bíblicamente y según también el espíritu de profecía. Alguien dirá, Abdías, pero no todos se salvaron con la obediencia. El ladrón en la cruz no obedeció y se salvó. Bueno, podemos concluir esto si miramos superficialmente el caso del ladrón en la cruz. Yo pregunto, a ver, ¿qué fue lo que despertó en el ladrón el deseo de estar con Cristo? Indudablemente fue el amor que tuvo hacia Cristo. Eso despertó en él ese deseo de estar con él, ¿sí? Entonces, el ladrón amó. Y nos dice Romanos 13:10, que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el versículo 8 nos dice que el que ama ha cumplido la ley. Entonces, él guardó la ley al amar a Cristo, cumplió el requisito de salvación y se salvó por obediencia a esa ley que nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas. Además, ejerció fe en Cristo, mientras sus apóstoles, sus propios discípulos, dudaban y huían abandonándolo. Él ejercía fe en él. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que él era el Mesías prometido. Y esa fe le fue contada como justicia, es decir, como obediencia, porque la fe ante los ojos de Dios es también genuina obediencia. El ladrón no pudo manifestar actos visibles, externos de obediencia, pero tenía esa obediencia o justicia interna. De haber tenido la oportunidad, seguramente podemos afirmar
que hubiera manifestado esos actos. Porque dice San Juan 14:23, dice Cristo allí, el que me ama mi palabra guardará. De haber bajado de la cruz, de haber podido, él habría guardado la palabra, como dijo Cristo. Porque el que lo ama guardará su palabra, y él amaba a Cristo. Pero él fue impedido por la cruz, así como Abraham fue impedido por el ángel que le detuvo. Pero en su corazón ya habían realizado actos de obediencia, ambos. Se salvaron por haber obtenido esa justicia. Pero le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué nos impide a nosotros realizar esos actos? ¿Estamos en una cruz para que no podamos manifestar esa evidencia externa? ¿Un ángel nos detiene? Nos aseguro que no. Dios quiere que le obedezcamos, que podamos tener no solamente justicia externa, sino interna. Si tenemos justicia interna, se revelará externamente si no es impedida, como en el caso del ladrón. Y en la mayoría de nosotros, si no es que en todos, no es impedido esto. Entonces, algunos de nosotros podemos preguntar, pero es que yo no puedo obedecer a Dios, no tengo ese poder. Eso es totalmente cierto. Ningún ser humano tiene poder de obedecer a Dios. Pero cuando Dios nos ordena hacer algo, nos capacita para hacerlo. Recordamos al paralítico de Betesda. Cristo le dijo, levántate. Pregunto, ¿el paralítico podía levantarse por sí mismo? No podía. No tenía fuerza para levantarse, pero creyó en la palabra de Cristo, hizo el esfuerzo y entonces se levantó. Pero se levantó por el poder de Cristo. El poder era de Cristo, pero el esfuerzo era humano. Cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿caminó con su propio poder? No. Es imposible, humanamente hablando, que un ser humano camine sobre el agua, pero lo logró no por el poder humano, sino por el poder de Dios. Mientras miraba a Cristo, pudo lograr lo imposible. Miremos a Cristo y logremos lo imposible. Él es el que nos ordena, ven a mí sobre las aguas. Elévate por encima de esas olas de la tentación y camina seguro a mi lado. Ejerzamos esa fe en Cristo. Movidos por el amor que tenemos hacia Él, obedezcamos sus mandamientos para que podamos recibir la promesa de vivir para siempre y heredar la tierra, como nos dice la Santa Escritura. Que Dios nos bendiga y nos ayude a rendir la obediencia como un acto de puro amor, porque Él nos amó primero. Amén.